Hemos invitado esta tarde al ingeniero Raúl Daza. Él es presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, a quien saludamos ya y lo tenemos en pantalla para compartir desde el punto de vista técnico, profesional, el análisis de lo que ha pasado en Bajo Llojeta. Ingeniero, ¿cómo está? Qué gusto. Bienvenido a Controversias. Bueno, un gusto siempre saludarte, Iván. Un gusto saludar a toda la audiencia. En este caso, con un tema muy lamentable, ¿no? Sí, absolutamente. Estamos todos apenados por lo que ha sucedido. Pero analicemos desde el punto de vista técnico, ingeniero, ¿cuál es el análisis que realiza usted de lo que ha sucedido en Bajo Llojeta? ¿Es la lluvia persistente? Indudablemente que será uno de los escenarios. Pero se habla de que se han hecho movimientos de tierra y se han tapado una cuenca. La empresa, acabamos de ver el comunicado, deslinda responsabilidad y dice, no, 1,5 kilómetros más arriba, el embovedado del río estaba ya taponeado y por eso se produjo el rebalse y luego vino la mazamorra. Pero bueno, hay gente afectada, hay viviendas afectadas y lamentablemente hay una pérdida de vida de una niña. ¿Cuál es el análisis técnico que hace usted, ingeniero, de lo que ha pasado en Bajo Llojeta? Bueno, evidentemente para dar un dictamen, le llamaremos, es necesario hacer un peritaje. Este peritaje técnico debería hacerlo un ente imparcial, porque evidentemente estamos escuchando que la alcaldía tiene su versión, en su descargo la inmobiliaria Cantutani presenta otra versión. Es muy difícil sin los elementos que se inicie una investigación o ir a ver realmente in situ qué ha sucedido, dar un veredicto de qué es lo que ha podido suceder. Sin embargo, nosotros desde la Sociedad de Ingenieros, con la información que hemos tenido por los medios y por el internet y haciendo algunos análisis con nuestros técnicos también, creemos que son ambas situaciones, ¿no? Sin duda, el movimiento de tierras que realizó la inmobiliaria, por supuesto que ha causado, es parte del problema, ¿no? Porque para que la ciudadanía entienda, se ha terraceado, lo que se acostumbra a hacer para allanar los terrenos para después hacer una construcción, se ha terraceado, pero el material que se sacó, que se excavó, lo fueron depositando en el lecho del río, ¿no? En la cuenca, ¿no? La cuenca es un conjunto de ríos que desemboca en uno. Y se fueron depositando ahí. Producto de la lluvia, este material se saturó. ¿Qué quiere decir? Que llegó a tener más humedad del que podría resistir, y entonces se produjo este movimiento en masa, este macro deslizamiento en masa, porque no estamos hablando de pocos metros cúbicos de un derrumbe o un deslizamiento pequeño, ¿no? Realmente es un gran movimiento de masa. Pero también, de hecho, ha sucedido que aguas arriba también se tapone este taponamiento del embovedado del río Pasajahuila, ¿no? Entonces son ambos hechos. En realidad, Cantutani también, al decir que se taponeó el embovedado, está dando la razón a la alcaldía de que el movimiento de masa se produjo porque la tierra que ellos excavaron la depositaron en el río. Aló. Sí, ingeniero, lo estamos escuchando. Por favor, algún momentito se nos va la señal, pero siga usted, por favor, porque es muy importante lo que nos está manifestando, sobre todo para aclarar desde el punto de vista de la Sociedad Boliviana de Ingenieros lo que pudo haber pasado. Así es. Evidentemente nosotros vamos a crear un comité técnico, como lo hemos hecho en otras circunstancias, como el caso del edificio de la 20 de octubre, el embovedado del río Choqueyapu, con nuestros especialistas. No para cuestionar, no para buscar o cortar cabezas. Nosotros siempre tenemos el ánimo proactivo de encontrar soluciones, y se tiene que encontrar realmente qué es lo que ha podido suceder en este caso, ¿no? Que seguramente va a ayudar a prevenir a futuro que no vuelvan a ocurrir. Lamentablemente somos en este sentido muy críticos con que no había un plan de prevención
porque sabemos que la ciudad de La Paz está sometida a estos hechos. O sea, siempre va a suceder. Sabemos, al año sabemos que van a venir estos hechos, entonces tenemos que prevenir. Nosotros no nos gusta usar la palabra plan de emergencias o emergencias, porque la emergencia es un hecho que ya ocurre, entonces tenemos que ir a salvar la emergencia. Tenemos que hacer un plan de prevención, ¿no? Un programa de prevención para evitar estos lamentables hechos que han sucedido, ¿no? Y el plan de prevención no es simplemente hacer obras, no es simplemente hacer muros de contención, gaviones, embovedados, no. El programa también es fiscalizar estos trabajos que se realizan, más allá de qué alcaldía haya sido, porque ahora es muy fácil decir, voy a iniciar un juicio a la alcaldía de Chocalla, o a Chocalla le dirá a Cantutani, o Cantutani se defenderá contra la alcaldía, y en juicios. Con juicios no vamos a recuperar la vida de Camila, con juicios no vamos a recuperar las viviendas que se han perdido. Por eso es importante la prevención. Bien, por tanto, el movimiento de tierras puede ser una causa por el terraceo y obviamente lo que ha significado depositar ese material en la cuenca, y por el otro lado también la versión que tiene la empresa de que aguas arriba el río estaba taponeado. Se tendrá que investigar y, como usted señala, llegar a las responsabilidades que le toca a quién. No había un plan de prevención y eso es lo que me llama la atención, ingeniero. ¿Qué tipo de zona es esta? Porque no es una zona más, es una zona que tiene características especiales que nos gustaría mucho que usted nos explique, sobre todo tomando en cuenta que en La Paz existen varias zonas de riesgo y donde hay que ponerle más atención, y más aún si se están haciendo movimiento de tierras y cuando va a venir precisamente una época de lluvias, que ya la sabemos, puede ser un poquito antes o un poco después, pero sabemos que en La Paz constantemente vamos a tener ese tipo de fenómenos y, como usted dice, hay que prevenir para evitar situaciones que sean de lamentar, que sean mucho más graves. ¿Cuál es su análisis desde lo que representa la zona afectada y obviamente lo que pudo haber pasado en este acumular tierra, acumular todo ese movimiento que se estaba realizando, pero también sabiendo que por ahí pasa un río? Sí, creo que todos sabemos que Alpacoma, Llojeta, son zonas altamente vulnerables, ¿no? En Llojeta, en el último año, ha sufrido como cinco deslizamientos de magnitud. Este es el más grande, pero toda la zona de Llojeta. Llojeta es una zona abarca un área bastante extensa. Según la ley de uso de suelos, según la LUSU, se subdivide en 7 subzonas, se llamaría, ¿no? En 7 subzonas, Llojeta 1, Llojeta 2, Llojeta 3. Y estas zonas, más allá de que se subdividen en varias subáreas, tienen una característica de que tener su suelo es un suelo arcilloso, un suelo limo arcilloso, que no es de los mejores, es decir, es el peor suelo para construir. 1. 2, es una zona con bastantes cárcavas. Las cárcavas son unos, para que la población me entienda, son unos huecos que cuando uno empieza a excavar se encuentra ahí con unos huecos que a veces son muy profundos, ¿no? Entonces todas las viviendas tienen que tomar las precauciones debidas para cuando están haciendo la construcción de sus viviendas en estas zonas, tanto en bajo Llojeta como en toda la área. Es por eso que esta zona es altamente vulnerable y llama la atención también, si ustedes vamos a pasear por Llojeta, hay edificaciones hasta de 7 pisos, cuando según la ley de uso de suelos, haciendo los cálculos respectivos, permitiría hasta 2 a 4 plantas máximo. Entonces volvemos a lo que decía en un inicio, ¿no? La fiscalización. No se le está dando la importancia que se debe a la fiscalización. Esta fiscalización es la instancia que corresponde a parar, a no dejar que sigan las construcciones ilegales en áreas de riesgo, o que si se están sobrepasando del número de pisos que no corresponden, también deben poner un alto, ¿no? Es por eso que hago hincapié y soy muy incisivo en el tema de la fiscalización, ¿no? En las mismas fotos que en este momento estamos
vemos una edificación que seguramente tenía más de 4 pisos, la primera planta está totalmente anegada, pero eso llama la atención. Entonces, es un conjunto de situaciones. No se está fiscalizando. Ahí hay que hacer un mea culpa también nosotros como vecinos, ya no voy a hablar como ingeniero, sino como vecino, de que no acudimos a los profesionales competentes para realizar nuestras edificaciones. Lo hacemos generalmente por abaratar costos con el maestro, ¿no? Que son muy capaces los maestros, pero no, las edificaciones no corresponden a un cálculo estructural que va a garantizar la edificación, especialmente en las fundaciones tratándose en este tipo de suelos. Entonces, son varios factores, estimado Iván, que lamentablemente se están dejando de lado y que llegamos a estos extremos que se podrían evitar. Muchos dirán, es un desastre natural y contra los desastres naturales no se puede hacer nada, y la naturaleza a veces se ensaña con la paz. Recordamos el febrero negro del 2002 y otros deslizamientos que han habido en Alpacoma, Cotaúm, en la misma Llojeta, y son desastres naturales, y decimos, pucha, la naturaleza está enseñada con la paz. Ajá, pero correcto. Para los ingenieros, para nosotros es un desafío, pues, construir la ciudad de la paz, diseñar en la ciudad de la paz, y se puede, podemos ir con todos los sectores de seguridad que corresponden. Bien, ingeniero, tengo una respuesta de la gente que nos está enviando sus mensajes a la pregunta de esta tarde, que la ponemos en pantalla para compartirla con ustedes. Buenas tardes, Iván, y al ingeniero Raúl Daza. Por las imágenes, la gente construyó en pleno cauce del río. Lo más triste es que la alcaldía permite estas construcciones, dice este mensaje. Gracias por escribirnos y mandarnos sus mensajes al 682-13480 de la pregunta de hoy para usted: ¿quiénes son los responsables de la mazamorra que afectó a más de 40 viviendas en Bajo Llojeta? Ingeniero, meteorología dice que va a continuar lloviendo estos próximos días. Sí, estamos en la época de lluvias, eso es normal. ¿Puede volver a repetirse una situación con la cantidad de tierra que está acumulada y con lo que ha pasado? ¿Puede repetirse una segunda mazamorra? Porque hay que alertar a la gente, hay que tomar previsiones, o no se anima a dar una situación de esa naturaleza porque habrá que estar en el lugar. Pero, ¿qué dicen los criterios cuando se produce una situación como la que hemos vivido en Bajo Llojeta? No, sí, claro que sí se puede volver a producir. Quiero hablar no en términos tan técnicos para que la población me entienda, porque tu programa, Iván, es muy visto por la ciudadanía en general. Los taludes tienen un momento de descanso, ¿no? Le llamaremos. Entonces, mientras no se produzca eso, puede seguir ocurriendo el deslizamiento. No puede seguir ocurriendo. Si sigue lloviendo, el suelo se puede seguir saturando y se puede volver a ocurrir. Puede volver a ocurrir otro deslizamiento si es que la carga no ha llegado a descargar totalmente aún, ¿no? Entonces sí puede ocurrir. Pero he visto que también el municipio ahora sí se ha puesto las pilas en la emergencia y ha movilizado bastante maquinaria que no solamente está limpiando el cauces y limpiando todo lo que ha sido maltrecho, sino también está haciendo trabajos para que no ocurra más deslizamiento, ¿no? Limpiar la cabecera de los ríos, está tomando sus previsiones para que esto no ocurra. Eso quiere decir que sí, también son conscientes de que podría volver a pasar, ¿no? Esperemos que con los trabajos que está haciendo la alcaldía ya no ocurra más deslizamientos, pero desde el punto de vista netamente técnico, claro que sí es posible que vuelva a ocurrir. Bien, ya tengo 2 minutos aproximadamente para cerrar el programa. Voy a otra respuesta que nos mandan ustedes. Muchísimas gracias por participar a través de nuestra línea WhatsApp. Ponemos el mensaje en pantalla, por favor. Hola, Iván. Lamentablemente esos vecinos sabían que esa zona geológicamente es inestable y a veces hacen oídos sordos, nos dice este mensaje. Claro, y ahí la pregunta viene: ¿y quién autorizó para que se construya esas viviendas? Según algunos dicen que es el municipio de La Paz, otros dicen que no, es el municipio de Achocalla. Entiendo que la Fiscalía va a citar al alcalde de La Paz, al alcalde de Achocalla, a la empresa, en fin, y eso vendrá en torno a la investigación. ¿Quiénes
tienen la mayor responsabilidad, porque creo que aquí nadie puede deslindar lo que le toca. Ingeniero, ¿qué recomendaciones en este minutito que me queda? ¿Qué recomendaciones le da usted a la población ante un hecho como estos para que no se vuelva a repetir? Indudablemente el tema de las construcciones, las autorizaciones, el tema del seguimiento a esas autorizaciones, lo que usted decía, la fiscalización es importante, pero ahora, ¿qué le aconsejaría usted a la gente que está en ese lugar y en otras zonas? Primero, creo, Iván, no podemos dejar de mencionar que cada año tenemos la misma entrevista. El año pasado, por estas fechas, tuvimos igual con los medios de comunicación, más bien no de esta magnitud, pero sí tuvimos bastantes hechos y la misma recomendación, que se haga un programa de prevención. A la gente no está en sus manos protegerse de estos hechos naturales de gran magnitud. Sin embargo, hemos visto también que los ríos salen de su cauce. Es mejor en estas épocas no circular por los cauces del río, y no creo ser extremista cuando digo que cuando veamos una lluvia intensa, incluso por la Costanera o la Cantutani, no intentemos no circular con nuestros vehículos, menos los peatones. Entonces no nos queda más que cuidarnos. Voy a ser nuevamente reiterativo en que se tiene que hacer un programa de prevención ya ahora, desde ahora, pensando en 2026, ni siquiera 2025, 2026 hay que pensar, porque no se puede dejar en manos de la propia gente que se proteja. No podemos dejar que la gente haga sus muros o sus obras de protección. Son obras que corresponden hacerlas al municipio. Evidentemente, las viviendas se han construido en áreas de río, hay viviendas que no deberían haber estado construidas ahí, en áreas de riesgo, y ahí es también donde entra, por supuesto, la fiscalización. Tal vez estoy siendo, entre comillas, muy cargoso con el tema de la fiscalización, pero es que no encuentro otra salida a evitar que se siga construyendo donde no se debe, ¿no? Tenemos que medidas punitivas muy severas. Gracias, ingeniero. No me queda más tiempo. Le agradezco profundamente. El tiempo nos mata en televisión, pero le agradezco por su sapiencia, por su intervención, y por supuesto estaremos convocándole en una próxima. Buenas tardes. Gracias, Iván. Un abrazo. Un gusto. Bien, son temas importantes, pero aquí hay una palabra que hay que revisarla siempre: fiscalización y prevención. Vamos a la pausa.